Mis hermanos y amigos, Dios les bendiga. Un feliz día para todos y bienvenidos a nuestro programa Palabras para una vida abundante. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, voy a leer algunos textos de este capítulo. El versículo 1 dice de la siguiente manera: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus carros y con sus caballos y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Versículo 11. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Qué interesante esto, qué interesante este relato, esta historia, y en ella vemos varios personajes y cada uno de ellos, si los analizamos de manera detallada, nos deja una gran enseñanza. Miramos el mismo Naamán, ¿no? La muchacha cautiva que sirve a la mujer de Naamán, la misma mujer de Naamán que juega un papel también en esta historia, el rey de Siria, el rey de Israel, el profeta Eliseo y los criados de Naamán. Pero en esta ocasión quiero centrarme solo en 2 de estos personajes. Primero, quiero hablar de la muchacha que servía a la esposa de Naamán. Y al analizar esta muchacha, eso me lleva a pensar que toda persona que le cree a Dios se dispone para hacer el bien a su prójimo. La muchacha que menciona el escritor en el versículo 2 es una mujer que está en cautiverio y sin duda alguna podríamos decir que es una persona
que a pesar de su condición, a pesar de la situación que vive, estar en cautiverio, es una persona que sigue viviendo la vida con objetividad, que sigue creyéndole a Dios y se sigue disponiendo a orar en favor de los demás cuando la vida se lo exige. Otra persona en el lugar de ella, en su condición, pudo simplemente no haber prestado atención a la condición de su amo, porque quizás podría decir, en nada me beneficiaría si en algún momento él recuperara su sanidad, eso a mí no me beneficia en nada. Pero estamos frente a una mujer, estamos frente a una persona creyente en Dios y debemos siempre estar seguros que el creyente en Dios siempre se duele por el dolor del otro y siempre se dispone a hacer lo que le corresponde en función de la necesidad de los demás. A veces frente a la necesidad de una persona pensamos que eso nada tiene que ver conmigo y nos quedamos tranquilos, como si nada estuviera pasando. Es el caso del sacerdote y el levita en la parábola del buen samaritano que se nos muestra en el Evangelio según Lucas capítulo 10 a partir del versículo 25, dos hombres que frente a la necesidad de alguien se muestran indiferentes, como que no es con ellos, como que no les interesa esa vida que está allí necesitada, para ellos como que no vale la pena, no tiene ningún valor, desconociendo estos dos personajes que cuando Dios me permite ver la necesidad de alguien es porque quiere usarme, quiere obrar a través de mi vida en esa situación de la que yo me estoy dando cuenta. Aunque en muchas ocasiones lo único que yo pueda hacer sea acompañar a la persona, estar allí, saber que la persona sepa más bien que cuenta conmigo, aunque yo no pueda hacer más nada, pero que estoy allí para hacer esa compañía, ese sustento. En muchas ocasiones quizás eso sea lo único que yo pueda hacer. Esta muchacha no fue la que sanó a Naamán, no fue ella la que lo curó de su lepra, pero sí fue quien da el mensaje, sí fue ella la que mostró la ruta que debía seguir su Señor para ser sanado. Esta mujer estaba convencida del poder de Dios obrando a través del profeta. Muchos pensarán que el papel de esta muchacha no es muy representativo, no representó mucho en la sanidad de Naamán, pero sí, fue muy representativo, pues ella tenía una información que los demás desconocían y su confianza en Dios, esa buena disposición, ese interés por el bienestar de los demás, la llevó a no quedarse tranquila. Y a partir de esa buena decisión se da el gran milagro, la sanidad de Naamán. Una gran invitación nos hace esta mujer, y es que cuando veamos la necesidad de una persona, le preguntemos a Dios cómo quiere usarnos en beneficio de esa necesidad, en función de esa situación que se está presentando. El segundo personaje del que quiero hablar es del mismo Naamán, el hombre que recibe la sanidad en este caso. Vemos que este hombre, general del ejército sirio, cuando recibe la información de que hay un profeta que lo puede sanar de su lepra, va, habla con su rey y después de haber obtenido de su señor el permiso para ir a Israel, se prepara para encontrarse con el profeta. El versículo 9 de este capítulo 5 del segundo libro de Reyes, voy a leer a partir del versículo 9, dice: Y vino Naamán con sus caballos y con su carro
y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿Qué tal la actitud del general? Al ver la actitud de este hombre, puedo decir que la incapacidad para obedecer de nosotros los seres humanos no deja que nos demos cuenta que muchas de las cosas que Dios exige para nuestro propio beneficio son sencillas. Hay muchas demandas que Dios nos hace que no es que sean algo extremo tampoco. Hay cosas que realmente son muy sencillas, que es cuestión simplemente de tratar de bajar un poquito ese orgullo, y son cosas que se pueden lograr de una manera muy fácil. ¿Cuántas personas bajo su mando no tendría Naamán, ¿no? Como general, ¿cuántas personas a las que él les decía vayan y tenían que ir, vengan y tenían que venir, hagan y tenían que hacer? Un hombre con mucho poder y autoridad, que mandaba y otros tenían que obedecer, y podríamos decir, le gustaba mandar, pero ¿cuánto le costaba obedecer a otros cuando lo que le ordenaban no le gustaba? Qué interesante eso, ¿no? Qué interesante ese punto. En el versículo 5, cuando el rey le dice: ve y yo enviaré cartas al rey de Israel, Naamán obedece, porque tiene muchas expectativas en función de su sanidad. Pero él pensaba quizás que al llegar a Israel, el profeta lo iba a recibir con bombos y platillos, y que quizás le haría la venia porque llegó el general del ejército sirio. Quizás Naamán, como muestra el texto, eso era lo que esperaba, ¿no? Que Eliseo saliera a su encuentro, que lo recibiera como él pensaba que se merecía, como general que era del ejército de Siria. En cambio de esto, el profeta lo manda, y no directamente, sino que le manda un mensajero, una persona que le diga: vaya y métase 7 veces en el río Jordán, un río que a su juicio, a juicio de Naamán, no merecía que el gran general entrara a él. Es tan grande el ego de este hombre en ese momento, que al parecer se olvida que está leproso, se olvida que es él el que necesita la sanidad, se olvida que es él el que ha ido hasta Israel en busca de algo. Nadie lo ha ido a buscar a él, es él el quien va buscando una solución a su problema. Al profeta y a los demás personajes no les iba a pasar absolutamente nada si él no obedecía. Quien se lo perdía era él. Y uno podría decir gracias a Dios por la intervención de esos criados, ¿no? Bueno, aunque de ellos no vamos a hablar en esta ocasión. ¿Cuántas veces, mis hermanos y amigos, no nos pasa que por querer hacer las cosas como nos parece, dejamos de ser objetivos y no nos damos cuenta que sería menos desgastante, menos complicado, mucho más sencillo hacer lo que se nos pide que hagamos? Cuando nos disponemos a obedecer, es cuando nos damos cuenta que el Dios que nos está haciendo una exigencia en la vida, el Dios que nos exige algo, es el mismo Dios
que de antemano ya nos da los recursos. Gracias a Dios por todas aquellas personas que se han atravesado en nuestra vida y nos han hecho entrar en razón y darnos cuenta que obedecer no es tan difícil como a veces creemos. Es cuestión simplemente de bajarnos del caballo y disponernos para hacer lo que se nos pide que hagamos, entendiendo que es para nuestro bienestar. Que Dios nos ayude para que cada día podamos tener eso claro. En muchas situaciones que nosotros vivimos, a veces nosotros mismos somos el estorbo para que Dios obre. Naamán casi se lo pierde por su necedad, por su orgullo, por su prepotencia, por querer que las cosas se hagan como él quiere. Él ya venía con un presupuesto en su mente, él ya traía algo, y cuando las cosas no se dan como él las tenía planeadas, como él pensaba, se resiste y por poco termina devolviéndose a su tierra con su lepra, con su problema. Gracias a Dios por la intervención de aquellos que en su sencillez se atraviesan en nuestra vida. Oremos en función de esto y pidámosle a Dios que nos ayude a disponernos para que Él obre en la vida nuestra como Él quiere hacerlo y a entender que es necesario obedecer. Buen Dios y Padre Celestial, gracias por tu gran amor y tu misericordia expresada cada día en nuestra vida. Permite que cada día podamos abrirte espacio en nuestra vida y entender que tú nos quieres usar en aquellas situaciones que se presentan en la cotidianidad de la vida y que es necesario aprender a obedecerte, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia y gracias por la oportunidad que nos das como seres humanos de ser parte del desarrollo de tu obra. En el nombre de nuestro Señor Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.